El objetivo del día de hoy es haber comprendido las definiciones de 5 términos. 1. Semiosis. 2. Campo semántico. 3. Sintáctica. 4. Semántica. 5. Pragmática. Si se fijan hasta aquí, lo que llevamos es el estudio de dos personas, uno norteamericano y el otro europeo, sobre teoría de signos. ¿Y cuál era el fin de todo esto? Pues bueno, en primera, entender al mundo de 1900, qué es lo que estaba pasando. Y en segunda, al enfrentarse, lo habíamos comentado, a nuevas culturas que se evidencian por el descubrimiento de África, aparece la necesidad de tratar de entender sus conductas y obviamente sus motivaciones. Para esto es necesario el entendimiento de su lenguaje, ya que es la única forma de saber qué es lo que están pensando. Entonces, por lo tanto, la prioridad es descifrar la serie de signos que constituyen su lenguaje para entender los mensajes que transmiten. Y es aquí donde entra nuestro tercer y último autor, de nombre Charles William Morris. De él lo que vamos a ocupar, en resumidas cuentas, es su planteamiento sobre los tres aspectos que hay que tomar en cuenta para poder descifrar de alguna manera los significados que tienen los signos, ya que estos significados se pueden generar de tres maneras posibles. Retomemos desde signo. Entonces recordemos, para que exista un signo, primeramente necesitamos a una persona, un sujeto, que en su mente tenga una cantidad de recuerdos, cantidad de vivencias, cantidad de experiencias y que además tenga la capacidad de relacionar las experiencias entre sí. Por otro lado, tenemos a una experiencia, es decir, algo que vivimos a través de los sentidos. Para que exista el signo, entonces, lo que necesito es eso que estoy viviendo a partir de los sentidos, llegue al cuerpo, se procese en la mente por los sistemas de percepción, se organiza la información y posteriormente el trabajo que se hace en la mente es organizarla para darle una relación con algún otro dato que tengamos. Muy importante, este procesamiento puede ser creado a partir de recuerdos, no necesariamente un recuerdo. Voy a poner lo siguiente como ejemplo. La imagen que ustedes están viendo es un clásico acertijo detectivesco en la cual a partir de lo que vemos hay que saber cosas que no vemos. Obviamente a partir de signos. Cada elemento que aparece en la escena, la posición de un elemento, el color de un elemento, la orientación de un elemento hacia dónde apunta, la relación de distancia entre un elemento y otro, cada uno son signos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son cosas percibibles. Por eso es importante la sección del curso donde vimos qué es la percepción. El trabajo en este punto de, por ejemplo, un criminólogo es, mediante los signos, detectar y reproducir qué pasó. Entonces tendríamos que toda la escena del crimen es un mensaje completo y para descifrarlo tenemos que enlazar todos los signos y sus significados que tengamos a lo largo y ancho de toda la imagen. Este ejemplo lo retomé porque aquí puedo tener claridad cuando les comento que no necesariamente necesité yo vivir algo exactamente igual a lo que pasó, sino que mi mente puede hacer relación de los recuerdos que ya tengo para poder determinar el significado de un signo. Por ejemplo, el cuchillo. El cuchillo como tal, ¿a qué me recuerda? Bueno, me recuerda a otro cuchillo que yo usé y me recuerda a mí usándolo. Correcto. Pero recuerdo también que para poder usar ese cuchillo necesito una fuerza determinada para poder levantarlo y empujarlo, ¿sí? Para que pueda hacer el corte. Ok, toda esa información la tengo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo veo la escena del crimen y al lado del cuchillo veo una persona que tiene una incisión similar a la que yo recuerdo, entonces lo que dice mi mente, este cuchillo fue usado para crear esa incisión. Espero que se estén dando cuenta de esto. Yo no necesité haber visto esa escena anteriormente para poder completar la idea. Lo que mi mente está haciendo es
de los recuerdos que ya tengo, enlazarlos y sacar una segunda conclusión. Entonces, a Morris, en la semiótica, lo que le interesa son los procesos por los cuales un signo puede tener un significado u otro, pero dependiendo de toda la información que lo va a estar rodeando. A este proceso en el cual vemos el objeto, la mente procesa y saca un significado, y ya vimos que ocupa los recuerdos, claro que sí, pero los puede enlazar entre sí utilizando su propio criterio. A todo este proceso en conjunto, ya sea que utilices el recuerdo como tal, como un tipo ícono, que te imagines y completes unas deducciones, como lo puede ocurrir en un tipo índice, a todo este proceso se le llama semiosis, ¿sale? Que sería la actividad mental en la cual nosotros procesamos la información recibida por los sentidos y generamos una idea de esto que representa, ¿sale? A eso le llamamos semiosis. Morris de alguna manera fusiona los principios de Peirce y los principios de Saussure. Él lo que hace es plantear lo siguiente. Al dar origen a la semiótica, él establece que realmente el objeto de estudio de la semiótica no es única y exclusivamente el signo, sino es toda la semiosis. Como la mente es el ente o la cosa que procesa toda la información, entonces Morris plantea que la capacidad de hacer semiosis es infinita o ilimitada. ¿Por qué? Vean el siguiente ejemplo. ¿Otro planeta o algo? Quienes sean, si están recibiendo mensajes, están enviando también. Un momento. ¿Caramelos? ¿Caramelos? Ya saben, caramelos. Ellos vienen envueltos como los regalos de Navidad. En Navidad hay frío. Frío hay en Alaska, donde hay osos polares. Polares. Tienen a los niños. Yo tengo que saber sus planes, Jeff. Un momento. ¿Sexo anal? ¿Sexo anal? Sexo anal requiere lubricación, ¿cierto? Lubricación. Lubra, chupa, chupacabras, el mata ovejas del folclore mexicano. Folclore no es más que cuentos antiguos de ficción. Ficción llevados al drama, el drama se estudia, los estudiantes casi siempre tienen bicicletas. Binario, un código binario. ¿Quién tiene sexo anal? A esto es a lo que llamamos una semiosis ilimitada. Entonces la mente lo que puede hacer es tomar un signo y luego de ese signo tomar otro y otro y otro significado hasta llegar y detenerse en alguno. Lo que le interesa a Morris entonces es determinar cómo es este proceso en el cual la mente, al ver un signo, establece exactamente en cuál de los múltiples significados que podría tener por semiosis ilimitada tendría que detenerse. Y para eso propone entonces estos tres términos: sintáctica, semántica y pragmática. Se les denomina también dimensiones semióticas porque si hacemos la analogía con lo que tenemos entendido como dimensiones, han escuchado las caricaturas que hablan de dimensiones paralelas, en las cuales tú estás al mismo tiempo en otro lugar, en otro tiempo, en otro lugar, en otro tiempo, en otro lugar, en otro tiempo diferente. Entonces, eres un mismo tú en diferentes situaciones, divididos por dimensiones. Bueno, ok. Hagan de cuenta que en el caso del signo ocurre exactamente lo mismo. Un signo, sí, que sería por ejemplo el caso de lo que veíamos en la imagen, el cuchillo, puede tener tres dimensiones, es decir, tu semiosis ilimitada, tu acto de semiosis, se puede detener en tres posibles. ¿Por qué? Porque cada uno corresponde a diferentes causas. Y vamos con la primera. La sintáctica es la dimensión semiótica cuyo significado corresponde a la relación de signos entre sí. Este es el principio que deriva del planteamiento de Saussure de linealidad. Recordemos que en el caso de un mensaje completo lo que hacemos es leer un signo, luego otro, luego lo otro, luego otro, y a final de cuentas lo que todos en suma representan es lo que entendemos. Ok, un significado por sintáctica
es aquel que obtenemos por la relación de un signo con otro y con otro y con otro. En el caso del cuchillo, por ejemplo, me podría dar significados como pastel, porque me recuerda el cuchillo que yo usé para cortar un pastel, me podría dar el significado de carne, me podría dar el significado de cocina, me podría dar el significado de tijeras, porque es otro elemento que por icono lo asemeja. Ok, podrían ser varios. En el caso del orificio presente en la espalda de la persona, pues bueno, me podría recordar una dona porque tiene un orificio en el centro, me podría recordar probablemente algún tipo de escarificación o tatuajes que se hacen en África, me podría recordar probablemente unas tijeras, un abrecartas, el mismo cuchillo, elementos que podrían generar esos orificios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al momento de ver cuchillo y orificio, sumo los dos significados y por lo tanto yo lo que entiendo es una puñalada. Esto es lo que llamamos significado sintáctico. Es cuando un significado es el resultado de dos signos que de manera independiente significarían otra cosa. Para determinar un significado sintáctico, la mente toma en cuenta elementos, cuáles son un conjunto, cuáles son otro conjunto y también cuáles son más importantes que cuáles. Por ejemplo, en esta misma escena del crimen hay elementos que no forman parte del significado puñalada, como en este caso los muebles. Cuando una serie de ideas se enlazan en torno a una idea principal, a eso le llamamos un campo semántico. Por ejemplo, la idea principal puñalada tiene ideas alrededor, como salpicadura, como orificio, herida, cuchillo, violencia, etc. Cuando ocurre este fenómeno, lo que decimos es que todas estas palabras forman parte del campo semántico puñalada. Habiendo aclarado esto, entonces lo que la mente hizo fue hacer grupos de los elementos que aparecen aquí. Unos elementos están en el campo semántico de puñalada, que ya vimos cuáles son. Otros elementos pueden ser el campo semántico de forcejeo. Puede ser algunos objetos caídos, rotos, separados de las distancias normales en las que se usan. Por ejemplo, cuando una repisa está movida a una distancia donde los brazos no la pueden alcanzar desde la cama, entonces implica que fue distanciada por un forcejeo. ¿Sale? Entonces, esta es la manera en la cual la mente va juntando significados y haciendo grupitos. Además de esto, también la mente tiene que determinar cuáles de los significados van primero, cuáles segundos y cuáles después. En el caso, por ejemplo, de una escena del crimen, tendría que buscarse un orden lógico en el cual fueron ocurriendo los eventos. Para eso, obviamente, se utilizan, en el caso de la linealidad en un espacio, los patrones por los cuales se transita en una habitación. Entonces, puede ser las distancias desde la cama a los lugares o desde la puerta de entrada. Y de esta manera determinamos que hubo un forcejeo que terminó en una puñalada. Este mismo fenómeno lo podemos ver en el mensaje lingüístico. Cuando nosotros leemos una frase, iniciamos de izquierda a derecha. Ya checamos por qué corresponde esto. Y los primeros elementos que leemos son los que tienen mayor importancia y los segundos son los que implicarían lo que hace el primero. Por lo tanto, no es lo mismo decir la niña rompió el espejo porque implicaría que lo que me importa mencionar es el acto que hizo determinado individuo. Y si yo digo el espejo lo rompió la niña, entonces lo que me importa es mi pobre espejo que sufrió un atropello por el chamaquito o chamaquita esta. Entonces, el entendimiento del mensaje completo depende de que los signos que estén colocados tienen significados sintácticos, es decir, van a tener un significado, pero relacionados con los otros signos que tienen al lado. Pasamos a la semántica.
tenemos la siguiente dimensión o rama de la semiótica, cuyo significado se obtiene por la experiencia del signo y obtenido por la razón. Se define por la relación significante-significado. Como este tipo de significado se obtiene de la experiencia propia y natural del objeto, por lo tanto, vamos a emplear un objeto utilitario para desarrollar todo el ejemplo. En este caso va a ser un ejemplo de arquitectura. Tengo en pantalla dos terrenos, ¿sí? Uno es un piso y el otro como tal es un terreno sin alterar. Bueno, la pregunta es, ¿qué significados tiene este piso? ¿Sí? Si empezamos a definir lo que es un piso, podemos hablar de que en primera es una estructura creada. ¿Creada para qué? Creada para que nosotros pisemos en ella. Es para el tránsito. Es para ir de un lado al otro mediante la motricidad natural de los pies. Ahora la pregunta, ¿por qué se hace de esta manera? Porque el nivel que tiene es parejo en todos sus puntos. Lo que ocurre es que nosotros sabemos que se necesita ese tipo de pisada para evitar que haya alguna torsión del cuerpo en la parte de las piernas y pueda originar alguna lesión. Y por lo tanto, al mantener las piernas en un mismo nivel, se logra la estabilidad de todo el cuerpo. Ok, esto es un piso y esto, al momento de que tú convives con una superficie tipo piso, tu mente entiende esta idea abstracta. Por eso, cuando definí lo que es semántica, lo relacioné con la razón, la lógica y el entendimiento. Porque es lo que tu mente detecta al momento de ver un objeto tal cual es. Es decir, es un piso, lo probé y es para pisar. Por lo tanto, todas estas ideas son las que me recuerdan. Todo esto lo puedo resumir en un campo semántico que en este caso sería un concepto. Si el piso me representa el poder trasladarme sin daño en los pies, haciendo que mi tronco permanezca en un mismo nivel y que no exista la posibilidad de caerme y hacerme daño, por lo tanto, el campo semántico que le corresponde es la idea de la estabilidad. Entonces, de esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, su significado semántico es estabilidad. ¿De dónde se obtiene? Se obtiene a partir de definir lo que el objeto que tú estás experimentando es. Y lo que te dé como resultado, ese es el significado de tipo semántico. Como un tip general, hay que inscribir o hay que mantener todas las ideas que salgan de este objeto dentro de un campo semántico que sería un concepto. En este caso, piso sería estabilidad. Y por último, la pragmática es la dimensión semiótica cuyo significado es la relación entre el significante y el intérprete o usuario. Este tipo de significado es el que obtenemos cuando al ver un signo más bien contextualizamos, es decir, sabemos que dependiendo del lugar y el momento en el cual apareció el signo va a tener un significado diferente. Por ejemplo, este patrón de colores negro con amarillo, por ejemplo, si yo me encuentro en una fábrica rodeado de cajas y de equipo pesado, entonces por el tipo de lugar y el momento en el cual me encuentro, este signo podría representar alarma.
¿Por qué? Porque en estos lugares así se usa este signo. La palabra pragmática tiene una relación con el uso del signo. En el caso, por ejemplo, de emplear esta misma combinación de colores, pero, por ejemplo, en un campo al aire libre, probablemente lo que tenga relación es abejas. Una forma de diferenciar el significado semántico del significado pragmático es que en el caso del pragmático importa el contexto, en el caso del semántico no. También importante resaltar que en el caso de los signos puede ser que un signo coincidan sintáctica, semántica y pragmática en el mismo significado. Esto sería todo. Nos vemos hasta el próximo video.